Preparemos esta deliciosa receta ñoquis con salsa al pesto. Acá yo tengo una olla con 600 gramos de papa cruda. Vamos a echarle agua fría de la llave, así que queden sumergidas en agua, y vamos a echarlas a cocer hasta que estén blandas. Ustedes tienen que tocarlas con un cuchillo aquí así, y cuando estén blandas cortan el gas. Ya están listas sus papas y tapamos nuestra olla. Bien, ya han salido nuestras papas, están cocidas. Ahora vamos a dejarlas enfriar para poder pelarlas. Para nuestro pesto de albahaca vamos a agregar en agua hirviendo, esta está recién hervida, vamos a agregar nuestra albahaca. Acá yo tengo un atado chico de albahaca. Ustedes van a poner la cantidad que van a ocupar. Y aquí vamos a hundirla acá, la vamos a dejar unos segundos para blanquear. Aquí estamos blanqueando nuestra albahaca para conservar el color de esta. Acá yo tengo agua fría de la llave y vamos a agregar hielo. Y ahora vamos a estilar nuestra albahaca así. Se reduce a nada casi. Y vamos a agregarla aquí en esta agua helada. Y vamos a moverla así para que se vaya enfriando. Cuando ya se derritan los hielos, la sacamos la albahaca. Bien, ahora ya una vez que están bien frías, vamos a escurrir estas albahacas así. Por supuesto que sus hojitas de albahaca previamente tuvieron que lavarlas bien, ¿ya? Bien lavadas. Eso se me había olvidado explicarles. Acá yo tengo un frasco donde puse mi albahaca estilada. Voy a agregarle algunas nueces, son 30 gramos. Voy a ponerle un dientecito de ajo, sal al gusto, una cucharada de aceite de oliva o al que tengan, y una cucharada de levadura nutricional. La levadura nutricional se usa mucho en la cocina vegana. Si ustedes no tienen la levadura nutricional, pueden agregarle queso, un queso cremoso rallado, ¿ya? Una cucharada. Y molemos con una mini pinner o puede ser juguera. Ustedes vayan viendo la textura. Aquí yo encuentro que le falta un poquito, está muy demasiado espesa, entonces yo le voy a agregar una cucharada de agua. Agua cocida, fría. Y una vez lista, la agregan en un pote, en un tiesto, lo que ustedes desean. Y miren qué preciosa, aromática se ve esta salsa de albahaca o pesto de albahaca, como quieran de llamarle. Miren. Ustedes acá le ponen más líquido si lo desean, pero yo encuentro que aquí está bien. Reservamos. Ahora vamos a pelar nuestras papas que ya están tibias. Tienen que estar tibias, no tan calientes ni frías, ¿ya? Una vez peladas las papas, vamos y las vamos cortando así. Queda un poquito de cáscara todavía aquí, ojitos. Y vamos cortando así para que cueste menos después cuando la estemos moliendo. Así vamos a hacer con todas las papas. Ya, con un prensapapa o un tenedor, con lo que tengan, van moliendo muy bien sus papas. ¿Por qué las papas tienen que ser con pelo? Porque si ustedes las pelan y las echan a cocer, se llenan de agua, quedan muy aguachientas, entonces cuesta para hacer la masa. Vamos a agregarle sal al gusto. Recuerden que las papas que yo eché a cocer no les puse sal, así aquí no estoy poniendo sal.
Aquí yo tengo una cucharadita de nuez moscada y una cucharada de aceite de oliva. Aquí yo tengo 200 gramos de harina de trigo y vamos a agregarle de a poco hasta formar la masa. Esta no se amasa, solamente se va así juntando. Tiene que quedar así una masa que no se te pegue en las manos, ¿ya? Y ahora vamos a formar los ñoquis. Vamos a enharinar nuestra mesa. Y acá vamos a tener también un plato o una fuente donde vamos a poner los ñoquis y le echamos harina. Partimos nuestra masa así en pedazos para que no nos cueste tanto y sea tan largo el lulito como se le dice. Así, seguimos partiéndola. Volvimos a echar harinita. Y vamos así formando el lulito, alargándolo hacia el lado. El gruesor lo van a poner ustedes. Trocitos pequeños así, como de 2 centímetros. Aquí yo tengo un tenedor, pueden dejarlo perfectamente así, pero a mí me gusta darle la forma del ñoqui. Si ustedes tienen una ñoquera, mucho mejor. Si no, un tenedor sencillo. Le vamos a poner harinita. Ponemos acá el ñoqui, ¿cierto? Lo aplastamos así y le damos la vuelta. Y queda así. Entonces sí, lo van aplastando. Y tiene que quedar como algo para que después la salsa se envuelva acá. ¿Ve? Algo así. Y si te está gustando esta receta, te invito a suscribirte. Es gratis. Aprieta el botoncito rojo, activa la campanita y así YouTube te estará avisando que yo subí un nuevo video. Y lo más importante, regálame un me gusta y comparte este video. En una olla con bastante agua, acá está hirviendo mi agua, y vamos a agregarle un poquito de sal. Y vamos a ir agregando nuestros ñoquis así. Aquí vamos a cocinarlo siempre a fuego alto. Y cuando ya el ñoqui suba a la superficie del agua, entonces quiere decir que ya está cocido y lo podemos sacar. Como ustedes ven, ya los ñoquis están casi todos arriba. Y ahora están listos los ñoquis y vamos a escurrirlos. Y así los vamos dejando hasta terminar de cocinar todos nuestros ñoquis. Ya está saliendo la segunda tanda y recuerden echarle un chorrito de aceite de oliva cuando lo vayan a servir. Y va a estar lista esta rica preparación. Bien amigos, hemos terminado esta exquisita receta de ñoquis con pesto de albahaca o salsa de albahaca. Y vamos a probar. Están exquisitos. El pesto le da el toque a los ñoquis. Está pero realmente espectacular. Así que yo te invito a que lo prepares. Te lo recomienda tu amiga Fanny Cocina. Si yo pude, ustedes también. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Chao, nos vemos. Bendiciones.